Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Junio 9. Para el pecado, perdón. Para la debilidad, fortaleza. Para la necedad, sabiduría. Para la esclavitud, liberación. Ese es el camino de la gracia de Jesús. Me encanta Colosenses 2, versos 1 al 15. Tal vez me encanta tanto porque Luela, mi esposa, es la dueña y gerente de una gran galería de arte. Puede ser que estás pensando, bueno, Paul, ese es un comentario extraño. Permíteme explicarte. Colosenses 2, 1, 15 es como la galería de la gracia de Dios. Al inicio de cada mes, las obras de arte son entregadas a la galería de Luela para la siguiente exposición. Las pinturas son recibidas en envolturas o en cajas, y es muy emocionante para Luela abrirlas y comenzar a experimentar el arte que le dará la vida a la galería para el próximo mes. Después de haber desempacado todas las obras de arte, Luela comienza el proceso de organizar y reorganizar hasta que cada pieza tenga su lugar donde sea de mayor impacto al espectador. Al siguiente día viene un equipo para ayudar a Luela a instalar las pinturas en las paredes. El paso final es que cada una de las pinturas debe ser iluminada de manera correcta. Cada mes parece que la galería realmente cambia su aspecto con las nuevas obras de arte. Una vez que están iluminadas, me gusta ir a ver la galería por la tarde y ver las obras en todo su esplendor. Después de eso, Luela y yo vemos desde otro lado de la calle a través de las grandes ventanas de la galería y contemplamos su belleza. Después, Luela hace algo que me molesta cada vez que lo hace. Ella toma su portafolio y apaga las luces, haciendo que la galería se quede en oscuridad. Mi pensamiento siempre es, no, esas pinturas nunca deben estar en la oscuridad. Si eres hijo de Dios, eres una galería de su gracia gloriosa. Las paredes de tu corazón se han adornado con la obra magnífica de la redención, sabiduría para la necedad del pecado, poder para la debilidad del pecado, perdón para la culpa del pecado y liberación de la esclavitud del pecado. Gracia es que todas estas cosas maravillosas se han hecho por ti y se han hecho dentro de ti. Aún así, tengo una preocupación. Para muchos creyentes, la obra de arte está presente, pero la luz está apagada en la galería. Estos creyentes simplemente no ven o no comprenden por completo la extraordinaria belleza que se les ha dado en la gracia del Señor Jesucristo. Y debido a que no ven o entienden esa gracia, tampoco celebran ni viven a la luz de su majestad. Se dejan llevar por la debilidad cuando el poder está a su disposición. Se dejan llevar por la necedad cuando ya han sido conectados con aquel que es sabio. Se esconden a causa de la culpa cuando ya han sido completamente perdonados. Se rinden ante diversas adicciones cuando ya se les ha otorgado gracia liberadora. Sus corazones han sido decorados con la obra de arte de la gracia, pero las luces de la galería están apagadas. ¡Qué tristeza! ¿Qué hay de ti? ¿Están las luces encendidas, ocasionando así un cambio radical en tu forma de vida? Para profundizar y ser alentados, Gálatas 5, del 16 al 26. Gracias, Tita. Bueno, familia en la fe, muy buenos días, Dios le bendiga. El devocional de hoy, como leía nuestra hermana Tita, es una galería. Es una galería que Dios está pintando todos los días y todos nosotros somos obras de arte en sus manos. Como dice el mismo apóstol Pablo cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, somos hechura suya. Esa palabra hechura significa una obra de arte, algo perfecto, porque realmente lo que está haciendo Dios en nosotros es formar el carácter de Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El devocional de hoy tiene por título Encendiendo las luces de la gracia.
Hay un texto para profundizar que es Colosenses 2 y vamos a leer desde el versículo 6. Dice el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primero que vamos a iniciar, mis hermanos, es con una pregunta que cambia todo. Y esa pregunta es que quiero que pienses conmigo. Y no es una pregunta retórica. Mis hermanos, no es una pregunta retórica. Es una pregunta que determinará si vives o vivimos como vencedores o como derrotados. Si gozamos de la salvación en Cristo o apenas nos arrastramos en la fe. Y recordemos que somos más que vencedores y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. La pregunta es, ¿por qué tantos de nosotros que tenemos todo en Cristo vivimos como si no tuviéramos nada? Es como si fuéramos dueños de un castillo, pero durmiéramos en el sótano. Como si tuviéramos una cuenta millonaria en el banco, pero fuéramos mendigos. El devocional que leyó nuestra hermana Tita realmente golpeó mi corazón. Habla de una galería de arte. El dueño recibe las pinturas más hermosas, obras maestras de redención, perdón, poder, libertad, y las ponemos en la pared. Las iluminamos con luces perfectas y luego apagamos las luces. Y el autor Paul Tripp dice que eso le molesta cada vez porque la belleza está allí, pero nadie la ve. Entonces el devocional hace la declaración poderosa. Y mira lo que dice el devocional. Leo de nuevo. Si eres hijo de Dios, eres una galería de su gracia gloriosa. Las paredes de tu corazón se han adornado con la obra magnífica de la redención, pero muchos creyentes tienen la obra de arte presente y la luz apagada. ¿Eres uno de ellos? Es una pregunta que debe en este momento pasar por nuestro corazón y llevarnos a reflexionar y a meditar. Y vamos a encender las luces. Vamos a encender las luces. Primero, lo que recibiste. Así anda. Debemos andar en lo que recibimos. Como dice la palabra del Señor, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Este versículo, mis hermanos, es la bisagra de ese texto. Es la bisagra incluso de nuestra vida cristiana. Y si lo entendemos, va a cambiar todo. Pero si lo ignoramos, viviremos en una frustración constante todos los días. Pregunta, ¿cómo recibes a Cristo? Y déjeme recordarte, mis hermanos, nuestra conversión. Nuestra conversión no fue por obras, no fue por méritos, no fue porque tú eres una buena persona. La Biblia que dice que estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y un muerto no puede cooperar, no puede ayudar en la salvación, no puede decidir nada, no puede hacer nada, espiritualmente hablando. Recibimos a Cristo por gracia. Es una gracia inmerecida, gratuita y asombrosa. ¿Por qué asombrosa? Porque ninguno de nosotros merecía lo que Dios hizo por nosotros. Es por fe. Hermanos, no vimos a Cristo, no tocamos a Cristo, pero creemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios así le plació.
Nos dio fe para creer, para confiar, para depender. El arrepentimiento. Nosotros siempre le dimos la espalda a Dios y corrimos hasta el pecado. Ahora le dimos la espalda al pecado y volvimos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo determinó. Hermanos, el Señor Jesucristo no es un ayudante en nuestra vida, ni un socio, ni un consultor. Es el dueño de nuestra vida. A Él le pertenecemos porque fuimos comprados para ser expuestos en la galería del cielo. ¿Y dónde estábamos? En el infierno. Y Dios nos sacó de ese lugar. Éramos hijos de ira por naturaleza y nos hizo hijos amados de Él. Y somos parte de su familia. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos hijos amados de Dios. Eso debe sorprendernos, porque no solamente nos salvó para ser hijos. Y luego dice, así deben andar. ¿Cómo debemos andar? ¿Y qué significa andar en Él? Bueno, significa andar el resto de nuestra vida, todo lo que Dios nos ha dado, funcionando exactamente igual, de la misma manera que camina Cristo. Cristo dijo, ejemplo les he dado, siga mis pisadas. ¿Y cómo hacemos eso? Por gracia y por fe, con un arrepentimiento continuo, reconociendo a Cristo como Señor. No somos perfectos, hermanos, en nuestra humanidad, pero estamos en el perfecto, estamos en el amado, en el deseado de las naciones. Nosotros estamos en Él, no estamos sin Él. El problema de la iglesia de hoy, mis hermanos, es que hemos dividido la vida cristiana en dos partes. Parte uno, ser salvo por gracia mediante la fe. Parte dos, crecer por esfuerzo, por leyes o por disciplina. ¿En cuál de los dos estás? Parte uno, ser salvo por gracia mediante la fe. O parte dos, crecer por esfuerzo, por leyes o por disciplina, es decir, por nuestra propia religión. ¿Y Pablo qué dice? No, el segundo paso es como el primero. ¿Qué dice Gálatas? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a perfeccionaros por la carne, es decir, por las obras de la ley. Era el problema de los Gálatas, que tenían a Cristo más las obras de ellos. Es decir, Cristo más la ley. Y para ellos Cristo no era suficiente. Para nosotros tiene que ser suficiente Cristo. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en tus fuerzas. Tú no puedes tener arrepentimiento por ti mismo. Tú no puedes ser como Cristo por ti mismo. Tú no puedes producir fruto del Espíritu por ti mismo. Eso es algo que produce Dios en nosotros cuando estamos en Cristo. Y siempre estaremos en Cristo a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Porque en Cristo ya estamos completos, estamos perfectos. Y vamos a ver más adelante estas verdades tan gloriosas. Alguien aquí, mis hermanos, de los que estamos escuchando este devocional o lo escucharán, está cansado de intentar. Has tratado de ser mejor padre, mejor esposo, mejor cristiano, y cada vez falla. ¿Y sabes cuál es la razón? La razón es que no te esfuerces lo suficiente, no es esforzarme lo suficiente, porque no se trata de mí. La razón es que estás andando en tu propia fuerza, no estás andando en Cristo, no estás andando en el Espíritu, estás andando en tu propia autojusticia, en tus propios méritos. Regresa a la manera que empezaste, por gracia, por fe, dependiendo de Cristo, no de ti. Como dice Juan 15, alejados de mí, nada podéis hacer. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. O como lo dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, mira lo que dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, por la gracia de Dios tú eres lo que eres uno en Cristo. Porque Pablo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo siendo Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Por qué? Antes he trabajado más que todos ellos, es decir, más que todos los discípulos. Pero lo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuál es la atmósfera del andar? En Él. Hermanos, prestemos atención, que no dice andar en doctrina,
ni andar en experiencias, ni andar en emociones. Dice, andad en Él, en Jesucristo. Es la roca donde nosotros afirmamos nuestros pies. Es el aire que tú respiras. Es el destino al que vas. Esa era la diferencia de Pablo y de todos los cristianos de la iglesia primitiva y de todos los cristianos a la luz de la historia que han caminado con Cristo. Pero caminar en Cristo, mis hermanos, va a traer mucho dolor a ese viejo hombre, porque vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, vamos a tener que despojarnos de nuestro trono, vamos a tener que despojarnos de nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dice Colosenses 2:3? Dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Necesitas sabiduría para una decisión? Está en Él. ¿Necesitas poder para vencer un pecado? Está en Él. ¿Necesitas perdón para una caída? Está en Él. ¿Necesitas esperanza en el futuro? Está en Él. No necesitas a Cristo y algo más. Necesitas a Cristo completamente. No hay nada fuera de Él que te haga falta. Si el diablo te ofrece algo fuera de Cristo, es porque quiere robarte. Como dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y quién hace eso? Dios, no nosotros, porque Él nos escogió desde la fundación del mundo. ¿Y cuál fue la base de esa elección? En amor, por el puro afecto de su voluntad, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, no vecinos, no primos, no sobrinos, no nietos, hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué fue eso? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. O sea, se reveló a nosotros el misterio de su voluntad, es decir, la salvación en Cristo, no por la ley, sino por la gracia, no por ninguna obra, sino por la obra redentora de Cristo, según su beneplácito, es decir, según su complacencia, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, la realidad de lo que ya somos. Esta es otra obra de arte. Pablo sigue el versículo 10. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra completos en griego es la base donde viene la palabra pleroma, que significa llenos hasta rebosar. Bueno, los falsos maestros de Colosas, que esa es la amenaza que tenía la iglesia de Colosenses, que da como base esta carta, decían, necesitas algo más, necesitas experiencias secretas, necesitas conocimientos ocultos, necesitas rituales especiales. Pablo responde, ya estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada, nada, estamos completos. ¿Qué significa estar completos en Cristo? Significa, mis hermanos, que en el momento que recibiste a Cristo, que fue revelado a Cristo en nosotros y que nos dio fe y nos regeneró, nos dio nueva corazón, Dios que nos dio una nueva posición. Ya no eres culpable, somos hijos. Una nueva naturaleza, ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Un nuevo poder, el Espíritu Santo vive en ti. Un nuevo destino, el cielo nos espera. ¿Te parece poco? Y como dice el salmista, si sabes estas verdades, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, fortaleza mía, roca mía. ¿Quién lo dijo? David. Y su alma estaba afligida. Estaba pasando un momento muy difícil en su vida, tanto personal como espiritual. Pero ¿dónde acudió? A la roca inconmovible, a las verdades que él sabía que ya tenía, que había sido dado por gracia. David, el pastor de Israel. Ese pastorcito tenía un pastor más grande, el pastor de pastores. Y por eso decía,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No por amor a mí, por amor de su nombre. Porque no somos el centro, Él es el centro de toda adoración y toda alabanza. Esto es tuyo, mi hermano, ahora. Es algo que no alcanzaremos algún día, hermanos, no es algo que no alcanzaremos algún día. Es una realidad presente. Esto no es futuro, esto es una realidad aquí y ahora. No tienes que esperar a Cristo para vivir esto. Ya estamos en Cristo. Cuando un bebé, y esta es una figura muy importante, mis hermanos, cuando un bebé nace, tiene todos los órganos que necesita para vivir 80 años o 90 o 100, lo que Dios disponga. Los pulmones están allí. Aunque no respire profundamente, el corazón está allí. Aunque sea pequeño, el cerebro está allí. Aunque no sepa álgebra, no necesita que le agreguen nada. Necesita crecer en lo que ya tiene. Nosotros crecemos en lo que ya tenemos. Pues que Pablo dice en Filipenses, ocúpense de su salvación con temor y con temor. Tenemos todo lo que necesitamos para ser semejantes a Cristo. No nos hace falta nada. No nos hace falta fe, no nos hace falta amor. Dice que nos ha dado una medida de fe. Todos tenemos la misma medida de fe. Nos ha dado amor tan suficiente que dice superabundante, desbordante. Nos ha dado su Espíritu Santo no por cuotas de tarjeta de crédito. Es la persona, tercera persona termina morando en nosotros. Hermanos, así eres tú y yo en Cristo. Tenemos todo. Ahora crezcamos en ello. Miremos las luces apagadas, que es el problema. Si tenemos todo esto, ¿por qué vivimos como si no lo tuviéramos? El devocional que leyó nuestra hermana Tita dice, para muchos creyentes la obra de arte está presente, pero la luz está apagada. No ven o no comprenden por completo la extraordinaria belleza de lo que se les ha dado. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no ven a Cristo como tienen que verlo. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos los conceptos que ven, que dice la gente, son buenos, pero no son el correcto. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿por qué le pregunta a los discípulos? Porque ellos iban a proclamar su nombre. Ellos necesitaban comprender y que les fuera revelado quién era. Mire que es una revelación. No es algo que yo quiera, es algo que Dios me da. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús? No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Pedro tiene esa revelación. ¿Y qué pasó 8 días después? Lo está negando. Las luces estaban apagadas. Tenía la revelación, pero no vivía en esa revelación. Él creía más en sí mismo, en cuidarse a sí mismo. Tuvo miedo de que lo apresaran, tuvo miedo de que lo crucificaran. Estaba cuidando su propio reino. Es una invitación de Cristo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, enseñado por mí, dirigido por mí, estar en mí, llegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Puedes tener la revelación, puedes saber toda la doctrina del mundo, pero hermanos, si no estás en Cristo, y eso solamente es un don de Dios, necesitamos evaluar nuestra vida. ¿Qué está primero que el Señor? ¿Tu trabajo? O sea, tienes la luz apagada de Cristo, pero encendiste las luces de tu trabajo, te tiene deslumbrado, te tiene asombrado el dinero que ganas, la posición que tienes, o te tiene asombrado los problemas más que el poder de Dios para transformar ese problema para su gloria. Hay muchas cosas que pensar. ¿En dónde están encendidas nuestras luces? ¿A dónde están direccionadas? Hacia la obra perfecta de arte que es nuestro Señor Jesucristo. Que la obra perfecta es Él. Y nosotros estamos en Él. Y profundicemos en esto, mis hermanos. No es que Dios no lo haya dado, es que nosotros no vemos. Y el diablo hace todo lo posible por mantener tus ojos en la oscuridad, es decir, entretenidos, mirando hacia otro lugar. ¿A dónde tienes puestos tus ojos? ¿En el autor y consumador de la fe? ¿Cómo estás corriendo tu carrera?
con paciencia, puesto los ojos en Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo sí en Hebreos, despójense de todo peso y el pecado que tan fácilmente los envuelve. Pero también nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo pasa eso? En el Evangelio, dirigidos por el Espíritu de Dios, haciendo morir lo terrenal en nosotros, para que comprobéis para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no pasa eso, mis hermanos, tú no puedes ver a Cristo en todo su esplendor. Lo vas a ver como algo más en tu vida, algo que tú necesitas, no lo más importante, de lo único y más importante. Causas profundas de las luces apagadas. Ignorancia de la palabra. Esa es una causa. Mi pueblo se fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Muchos cristianos no han leído nunca quizás Colosenses 2. O lo han leído pero no han meditado en él. O lo han hecho por cumplir una regla de una lectura diaria, no como acercarme al Rey de Gloria. Porque cada vez que nos acercamos a las Escrituras estamos coran de él, delante de Dios. Hermanos, el acta de decretos fue clavada. No saben que los principados fueron despojados y que lo que sabes no lo puedes vivir. Recordemos que eso pasó en Colosenses. El acta de decretos que era contraria fue clavada en la cruz, despojándolos. El príncipe de este mundo ya no tiene autoridad sobre tu vida. No hay ninguna maldición generacional. Estamos completos en Cristo. Fuimos benditos en Cristo. Hay una conciencia de culpabilidad mal dirigida. Has pecado, lo confesaste y Dios te perdonó, pero tú no te has perdonado. Sigues castigándote. Crees que la humildad es vivir sintiéndote miserable. Y te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, no es humildad, es incredulidad. La humildad es creer lo que Dios dice, que estás perdonado. Mentiras del enemigo. Satanás no puede acusarte legalmente. La deuda está pagada, está ahí. Pero puedes mentirte emocionalmente. Él te susurra, mira lo que hiciste. Dios no puede usar a alguien como tú. Dios no te va a perdonar más. Has pedido mucho perdón por eso. Sigues siendo un fracasado. Sigues siendo lo que eras. Y tú, en lugar de responder con la palabra, escucha las mentiras y apagas la luz. Un trauma, un dolor no sanado. Hermanos, como pastor, aconsejo a personas y algunas de ellas han sufrido tanto que les cuesta creer que Dios es bueno. Han tenido un padre abusivo, un esposo que los traicionó, una pérdida devastadora y proyectan en Dios el dolor, ese dolor humano. Piensan, si Dios permite esto, quizás no me ama tanto. Y apagan la luz. Y escúchame, mi hermano o mi hermana, Dios no es como tu papá terrenal. Dios no es como tu ex esposo o ex esposa, o tu esposo o tu esposa. Dios es amor perfecto y su amor continuo cambia según tu desempeño. Y ten esto en cuenta, no se trata de tu desempeño, se trata de Cristo. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó a nosotros primero. Hay que encender las luces, mis hermanos. ¿Y cómo las encendemos? Dice, y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? Todos nuestros pecados. Cuando Pablo dice muertos, no está exagerando, hermanos, estábamos enfermos, no estamos enfermos, no estábamos débiles, estábamos tampoco confundidos, estábamos muertos, putrefactos. Y un muerto no puede hacer nada para resucitarse. ¿Y qué es esa muerte? Muerte espiritual, separación de Dios, muerte legal, sentencia de condenación, una muerte moral, incapacidad de agradar a Dios. Pero Dios rico en misericordia te dio vida, una vida eterna, superabundante, que debe correr en ti y a través de ti. Y esa vida la tenemos con Cristo. Y no es que Cristo recibió vida, no. Tú recibiste tampoco una parte, es que fuiste resucitado en Él. Estamos en Cristo, no fuera de Cristo, no al lado de Cristo.
¿Ves lo que esto significa, hermano? Tu vida nueva no está en ti, está en Cristo. Mientras Cristo está vivo, tú estás vivo y Cristo está vivo para siempre. Por lo tanto, tu salvación es eterna, mi hermano. Es eterna y perfecta. Perdonando todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Los que cometiste ayer, los que cometiste antier, hoy, pasado mañana. No es que Dios perdona hasta cierto punto y luego tú tienes que ganarte el resto. La palabra todos significa todos. Obviamente que eso no me da licencia a mí para pecar, sino para arrepentirme más. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la aclaración. Hermanos, cuando el diablo te traiga un pecado del pasado, dile, eso ya está perdonado. Cuando tu conciencia te acuse por algo que hiciste esta semana, di, Señor, lo confieso, perdóname. Pero también creo que ya fuiste a la cruz por eso. El perdón no es un sentimiento, mis hermanos. No es sentirme perdonado, es un hecho. Como dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en dónde? En la cruz. ¿Y qué hace? Despojar a los principados y potestades que nos acusan. ¿Y qué hizo? Los hizo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo dice en el mundo espiritual. Y tiene que ser un resultado en el mundo natural, en nuestra vida, en nuestro andar. Hermanos, anuló todo el acta de decretos que estaba sobre nosotros. En el Antiguo Testamento era un documento escrito a mano por el deudor, reconociendo su deuda. Y cuando la deuda era pagada, el acreedor escribía encima de la palabra, tetelestai, pagado por completo o consumado es. Suena a su familiar, ¿no? Esa fue la palabra que Cristo dijo en la cruz en Juan 19:30. Todo ha sido consumado o todo ha sido pagado. La deuda es pagada completamente. Hermanos, aquí algo hermoso. Pablo dice que esa acta no era contraria, no era neutral, no era solo un recuerdo, era un arma acusadora, la ley. Sin Cristo es enemiga porque nos condena, pero Dios la anuló. La palabra griega es y significa borrar completamente, como cuando alguien toma una esponja húmeda y borra la tinta en un papiro. Ya no se lee, no solo la borró, la quitó de en medio, la retiró de la corte celestial, ya no está en el expediente y finalmente la clavó en la cruz. La deuda fue crucificada en Cristo, por eso somos santos y sin mancha delante de Él todos los días hasta que Cristo venga y nos encontremos con Él y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Qué glorioso es eso, mis hermanos. ¿Sigues sintiendo de que Dios está enojado contigo? ¿Sigues pensando que necesitas hacer algo más para que Él te acepte? Mi hermano, mi hermana, escúchame. Y con mucha atención, la deuda está cancelada. No parcialmente cancelada, no. Tampoco en proceso de cancelación, no. Está totalmente cancelada. Hermanos, hijos de Dios, somos hijos de Dios. Ya la deuda está pegada. Deja de ayunar para que Él te ame más. Deja de orar para que te ame más. Él ya te ama completamente. Y no estoy diciendo de que no ayunes o que no ores, no. No lo hagas como un mérito. Hazlo como un deleite. Porque si no es como un deleite, es como una carga. Deja de ofrendar para comprar su favor. Deja de servir en la iglesia para que no te castigue. Esa deuda está clavada en la cruz. Hermanos, el acta no fue clavada en una pared cualquiera, fue clavada en la cruz y esa es la galería de la gracia de Dios. Los ángeles se asombran al ver esa galería. Nosotros también tenemos que asombrarnos todos los días, no una sola vez, sino todo el tiempo, recordando a Cristo crucificado, pero también resucitado y sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Esa galería, hermano, tiene que estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada cuadro que tú veas de la obra redentora de Cristo tiene que asombrarte más que cualquier otra cosa. Y nosotros también somos una obra de arte. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que el mundo vea la galería de Cristo. Antes que había en nosotros desastre.
Ahora que ven a Cristo y dan gloria a Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho en ti y en mí, mi querido hermano, mi querida hermana. Pensemos en esto, meditemos en esto. No apagues más el interruptor. Alumbra con la luz de Cristo esa obra de arte que Dios está haciendo en ti. Tú eres una obra de arte. A pesar de tus debilidades, Dios te ve santo y sin mancha. Esa luz nunca se apaga, porque esa luz es Cristo. Él es la luz del mundo. Y nosotros tenemos que ser también luz en el mundo, como Él lo ha sido en nosotros. Él es nuestra luz. Nosotros no brillamos con luz propia. Somos como la luna, reflejamos la luz del sol. Mis hermanos, pensemos y meditemos en esto. Pensemos. ¿Por qué le temes al diablo? ¿Por qué crees que él tiene poder sobre ti? ¿Por qué obedeces a sus susurros? La verdad es que ya fue derramado, desarmado, mis hermanos, ya fue desarmado. Un león sin dientes puede rugir, pero no puede morder. Satanás puede rugir, pero Cristo le quebró los dientes. Cuando te tiente, no le discutas, no le digas, no voy a pecar, solo dile, Cristo ya está en mí y te despojo de todo poder y autoridad sobre mí. Ella no puede obligarte, ella no tiene poder sobre ti. Regocíjate en el Señor. Cristo ya triunfó sobre sus principados. En Cristo somos más que vencedores todos los días, mis hermanos. No un día, todos los días. Entonces no vivamos como perdedores, sino más que vencedores. Ni siquiera como vencedores, más que vencedores. Estás viviendo como un hombre o una mujer que cree estas verdades. Si no es así, hoy es el día de arrepentirnos y venirnos a Cristo. Si es así y te has ocupado en otras cosas, pues hoy es el día de ocuparte de tu salvación, ocuparte de lo que Dios ya te ha dado en Cristo, de tomar las armas de la fe, de tomar los medios de gracia que Dios ha provisto para todas tus necesidades. Mi querida familia, este ha sido el devocional de hoy. Vamos a orar. Padre bueno, eterno Dios, quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Nosotros no estamos esperando que las circunstancias cambien, que haya un mejor presidente, que haya más comida, que haya más trabajo. No, esas son las añadiduras. Mi esperanza está puesta en Dios y debo deleitarme en Dios y en su reino. Y esa debe ser mi dinámica todo el tiempo. Esa es la acción, es ocuparme de la salvación como con temor y con temblor. Hoy, en esta mañana, Pedro nos hace una pregunta inevitable, una pregunta que muchos cristianos han olvidado hacerse. ¿Cómo se vive mientras esperamos? O sea, ¿cómo vivimos mientras que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo? Y el apóstol Pedro nos enseña cómo tenemos que vivir. Primero, como hijos. Por eso el título del sermón es Hijos, Santos y Peregrinos. Yo no puedo ser santo si no soy hijo, ¿cierto que no? Es imposible. Tampoco puedo ser peregrino si no soy hijo. Yo primero soy hijo. Lo demás es el resultado de mi relación con Cristo. Yo soy hijo porque me he relacionado con Cristo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y es un don de Dios. Recordemos que no nacemos de nuevo por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, es claro cómo vivimos mientras esperamos. Porque hay una mentira peligrosa que ha entrado a la iglesia, una mentira que dice, si ya soy salvo por gracia, Cristo ya pagó por todos, si Dios me acepta como soy, entonces puedo vivir como yo quiera. Y eso es una mentira que ha creído mucha gente. Y entonces, porque ya soy salvo por gracia, convirtamos esa gracia en una desgracia, es decir, vivamos perdidamente. Una cosa es clara, como cristianos que hemos nacido de nuevo, no podemos decir que no pecamos. La escritura que dice, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero un cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, no planea pecar, no planea hacer el mal, sino que siempre está buscando hacer el bien.
Estamos persiguiendo la santidad sin la cual nadie verá al Señor.